Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y también les voy a recordar la dirección de nuestra página electrónica, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, vamos a continuar hablando sobre... retomando uno de los programas iniciales de Plaza de Armas, que fue el de las relaciones entre la televisión, la política y la democracia. Televisión y política es de lo que vamos a hablar hoy, porque en fechas recientes se suscitó una vez más una polémica entre las televisoras, fundamentalmente Televisa, y un par de valientes periodistas. Se trata de Carmen Aristegui y Genaro Villamil, porque un libro, que es el que tengo aquí a la vista, Si yo fuera presidente, de Genaro Villamil, el reality show de Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es el gobernador del Estado de México. Este libro, que está ya en las librerías, fue comentado el lunes 22 de junio en el programa de Carmen Aristegui con el autor, que está con nosotros y que ya presento. Genaro, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. No, gracias, Ismael. También de una vez presento ya a nuestro otro contertulio, a don Jesús González Ismael. Don Jesús, ¿qué tal? Ismael, buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí. En fin, el 22 de junio se comenta en el programa de radio de Carmen Aristegui con Genaro, comentan el libro, y después el 24 de junio Televisa, el grupo Televisa publica un desplegado, una carta, varios, en donde refuta a Aristegui y a Genaro. En el libro de Genaro Villamil es, digamos, un análisis, una radiografía de la trayectoria política de Enrique Peña Nieto, a través de la cual está la radiografía de uno de los grupos políticos más importantes de este país, que es el grupo Atlacomulco. Y bueno, yo quisiera, Genaro, que en primer lugar pues nos comentaras un poco la historia de tu libro, el contenido más o menos, cuáles son las tesis principales del libro, y bueno, la polémica suscitada con Televisa. Es un libro que es el resultado de una investigación que yo inicio en el octubre de 2005, cuando a mí me caen los primeros contratos, me los filtran gente dentro de Televisa, cuya identidad no voy a revelar, pero me los proporcionan para que se difunda lo que desde ese momento, en octubre de 2005, ya se perfilaba como un magno proyecto político-mediático, que era la idea de construir... Estamos hablando antes de las elecciones del 2006. Mucho antes de las elecciones del 2006. Estamos hablando de las semanas en las que Arturo Montiel renuncia a la precandidatura del PRI después de un golpe que le dio Televisa en la pantalla. Después de que el 10 de octubre de 2005, Víctor Trujillo, en el papel de Broso, transmite los contratos de los hijos de Arturo Montiel en la pantalla, y se genera un problema de tal magnitud, porque eso también ya se había publicado en Proceso, ya se había publicado en Reforma, y no había pasado nada. El asunto es que Televisa le da pantalla y le da difusión a esas denuncias de corrupción, y en ese lapso Televisa le dice al joven gobernante Enrique Peña Nieto, que acababa de tomar posesión en el Estado de México en septiembre de 2005, que para que no le pase lo que le está sucediendo a Arturo Montiel, él tenía que firmar un contrato de 742 millones de pesos, 70 millones de dólares en ese momento, por un año, para que ellos le dieran toda la cobertura política, entiéndase lo que se entienda con eso, para que apareciera en spots y para que lo asesoraran, para que él pudiera aparecer en pantalla y supiera cómo hablar. El modelo del primer contrato es impresionante, porque desde ese entonces ya lo perfilaban como un candidato presidencial para el 2011, apoyado por la empresa. Todo eso está relatado en el segundo capítulo, o sea, todo el detalle de ese modelo de negocios. Un candidato de pantalla. Exactamente. Es todo ese capítulo con toda una serie de trucos, porque para poder encubrir ese gasto,
ellos firman a través de unas empresas que son brokers, que son los intermediarios. Sí. Son empresas, yo le llamo empresas pantalla, son las empresas que sirven, y don Jesús debe saber bastante de esto, para hacer simulaciones mercantiles, Sí. para que el Congreso no pueda fiscalizar la ruta del gasto público. Y a partir de eso empiezo yo, digamos, a darle un seguimiento a Enrique Peña Nieto, que en ese momento pues era realmente un personaje desconocido, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional. Le gana a Rubén Mendoza Ayala las elecciones, pero no tenía la proyección que ahora tiene. En estos 4 años, lo que se ha venido confirmando en los hechos, en la pantalla, es lo que ese proyecto original planteaba. Una presencia muy profusa y muy constante en la pantalla, y la transformación de un gobernante en parte de un reality show, de un infoespectáculo. Y esto, aunado a algo que hay que verlo así, no es casual que haya sido Enrique Peña Nieto y que sea el Estado de México, porque forman parte de un grupo político muy sólido de muchos años atrás. Quizá es el grupo priista sobreviviente, Claro. con más ambiciones de poder, con más redes de corrupción que existen en el país, porque además gobiernan el estado más rico, con mayor población y con mayor presupuesto. Ese es el grupo Atlacomulco. Con la paradoja de que fue creado por una figura importante históricamente, que fue Isidro Fabela, ¿verdad? Isidro Fabela crea, o no crea, porque eso, como dice Enrique Peña Nieto, ayer lo dijo, antier lo dijo, estamos hablando más o menos de las fechas del 27 de junio, que el grupo Atlacomulco es un mito, que siempre lo han dicho. Claro. Isidro Fabela es el pacificador, digamos, de la política en el Estado de México en los años 40, cuando empieza Manuel Ávila Camacho su presidencia. Isidro Fabela pues era un personaje muy culto, muy Claro, respetado, muy un importante. diplomático Sí. muy importante, carrancista, Carracista. que va al Estado de México y pacifica el Estado, que estaba dominado por cacicazgos locales que siempre se enfrentaban. Correcto. Pero al amparo de esa figura tan importante que ha sido Isidro Fabela, se construyó toda una red que yo le llamo una dinastía, porque lo es, una dinastía en donde están lazos de sangre y lazos de negocios y lazos político-empresariales, que ha perdurado hasta ahora. No es casual que Arturo Montiel haya nacido en Atlacomulco, que Enrique Peña Nieto haya nacido en Atlacomulco, que Alfredo del Mazo, tío de Enrique Peña Nieto, haya nacido en Atlacomulco, y tampoco es casual que el hijo de Alfredo del Mazo Maza, sea ahora uno de los precandidatos a la gubernatura del Estado de México, muy perfilados. Tiene que ver con esa red. En esa red donde está imbricado todo: negocios, corrupción, política y crimen organizado. Esa es la parte que relato en la otra segunda mitad del libro, y ya lo final es ya Enrique Peña Nieto como gobernante en los hechos, es decir, ¿qué es el proyecto Peña Nieto en los hechos? ¿Cuáles son los expedientes más conflictivos que ha vivido el Estado de México durante este periodo? En especial el caso de Atenco. Sí. Y todo lo que eso demuestra y revela, que más allá de la pantalla hay un estilo de gobernar muy autoritario, muy a la vieja usanza. Y mi conclusión, o una de las conclusiones, es que Enrique Peña Nieto es un híbrido político. Tiene cara joven, pero alma antigua. Tiene apariencia de galán de telenovela nueva, pero su guión es muy viejo. Es anacrónico, es bastante autoritario, bastante intolerante incluso. En el Estado de México prácticamente no se reconoce la pluralidad, ni se refleja la pluralidad que hay en el Estado de México, porque se ha dedicado a cooptar y a comprar incluso a los propios panistas y a los propios perredistas. Eso fue el expediente de este proceso electoral del 2005, ¿no? Y bueno, nada más para aquí tener una primera aproximación, no sería explicable todo esto sin un padrino político de las dimensiones y de la ambición, que es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es el gran padrino que proyecta la figura a nivel nacional y entre las redes priistas de Enrique Peña Nieto.
es Salinas el que lo lleva de la mano a tener contacto no solo con los ejecutivos de Televisa, sino también es el que también ha enlazado a una nueva generación, los Salinas Brothers priistas, que son los gobernadores Ivonne Ortega de Yucatán, Félix González de Campeche, el que está de candidato a gobernador en Nuevo León. Que es una nueva generación. Una nueva generación de tecnócratas mediáticos, que están como muy cortados en esa misma imagen y que además también han recibido dinero y apoyos políticos del Estado de México. O sea, forman parte ya de un proyecto. ¿Del Estado de México? Sí, claro, en las elecciones estatales. Porque la habilidad, digamos, del Grupo Atlacomulco por años ha sido ser unos extraordinarios operadores electorales, que en el lenguaje priista significa alquimistas electorales, es decir, son los que han hecho el trabajo histórico en materia electoral, y ese es un producto de exportación del Grupo Atlacomulco a todos los estados en donde hayan problemas. Claro. Pero la gran figura que está más allá de las diligencias formales es Salinas de Gortari. Don Jesús, usted en su experiencia, ¿cómo se veía desde la militancia, por ejemplo, del PAN, en donde usted primero estuvo, al Grupo Atlacomulco? ¿Y cómo ha visto usted el desarrollo de ese grupo? Efectivamente, yo creo que el Grupo Atlacomulco surge como en los tiempos de la Revolución, el grupo de Agua Prieta, sí. Claro. Se atentaron contra la vida de Venustiano Carranza y finalmente lo ultimaron. Es un grupo cuya característica pues es la ambición desmedida de poder, la audacia, la temeridad para llegar a los cargos que necesitan y el control y el manejo del poder. Por eso yo creo que ahora lo que este dato de un grupo de poder político se amalgama con los grupos de poder fáctico. Así es. La televisión, que esa es la novedad de nuestros tiempos. Quizás hace unas décadas la televisión evidentemente no tenía la incidencia que tiene hoy en el manejo, en la manipulación, en el control mental del auditorio, que ese es lo trágico de estos momentos, que la democracia se está desvirtuando absolutamente porque los candidatos ya son mercancía o son productos que se publicitan, que se promueven en la televisión como objetos de comercio. Entonces, esta es la novedad quizás en la política de nuestros tiempos contra la novedad anteriormente. En mis tiempos, cuando yo inicié mi actividad política, los diarios impresos y las revistas tenían realmente mucho más influencia en la decisión del elector y del ciudadano, con esta ventaja que cuando un ciudadano leía una opinión, pues podía leer otras diferentes y confrontarlas y hacer su propio desideratum, hacer su propio razonamiento respecto de un personaje o de una postulación o de una opción política. Hoy casi que la televisión, como dice Sartori, inyecta en el subconsciente del video espectador, sí, la imagen que se quiere, y reacciona casi como robot. Así es. Es un mecanismo casi conductista. Claro. Entonces, por eso es mucho más peligroso y por eso debería ser hoy, a quienes creemos en la democracia, una meta inmediata a llevar a cabo que los congresos, los verdaderos órganos, si se integran representativamente, no solo hagan contrapeso al poder ejecutivo, sino también a los poderes fácticos. Porque de otra suerte, pues lo que está en riesgo es que la democracia va a quedar simplemente en un anhelo incumplido y los poderes fácticos dueños de la situación. Y bueno, y en este contexto, como decía Genaro con todo acierto, pues surge o resurge
la figura del innombrable, como dice Andrés Manuel López Obrador, del siniestro, del hombre de las tinieblas, que es Carlos Salinas, manejando todo el tinglado detrás, ¿no? Entonces dice uno, ¿para dónde va la nación? Con estos problemas que tenemos, esta tragedia de un neopanismo que, como alguien dijo, el pan del pasado fue respetable, es respetable, el pan del presente es detestable, ¿no? O el neopanismo es detestable. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los datos de hoy mismo económicos que nos están dando es trágico respecto del empleo, etcétera. Entonces, con incursión o entrada ya de los adelantos de los que van a ser los relevos presidenciales, pues es todavía mucho más trágica la predicción de un futuro en la nación. Después de que se comentó tu libro, el 22 de junio, Genaro, salió la carta de Televisa, y después tú la comentaste con Carlos. Una respuesta punto por punto a ese desplegado. Después de esa respuesta a ese desplegado, mi primera posición frente al desplegado, obviamente, además de agradecerles la promoción gratuita al libro, aunque sí, no lo hayan mencionado. Disparó las ventas. Pues espero que las disparen, pero hasta ahorita no lo sé, pero lo que sí colocó en el centro del debate, o al menos intentó colocar en el debate, fue un tema que es el que apuntaba don Jesús, el tema de la fiscalización y de la rendición de cuentas. Y es ahí donde yo los reté y les dije, bienvenidos a este debate. Es la primera vez que Televisa, al menos en mi caso, tengo más de 10 años escribiendo y documentando y criticando y siguiéndoles la pista a muchos de sus negocios y a muchas de sus alteraciones, y nunca habían respondido. Es la primera vez que responden, y de esa manera desmedida, pero de esa manera también que pretendía ser muy puntual. Mi respuesta fundamental sigue siendo la misma. Aquí se trata no del individuo Enrique Peña Nieto, yo no lo conozco, no tengo ninguna animadversión o adhesión personal hacia él. No se trata de eso, ¿no? No es una personalización ni una venganza. Aquí de lo que se trata es de dinero público. Lo que estamos viendo es el dispendio más escandaloso en la crisis más grave del país, en la crisis de empleo, de salud, de educación más grave que hemos vivido en décadas. Y un gobernante como Enrique Peña Nieto está destinando, en mis cálculos, más de 3.500 millones de pesos a promocionar su figura, a promocionar su romance con una actriz, lo cual estaría perfectamente legítimo, pero que no lo haga con el dinero del erario. Y por otro lado, estamos viendo también a una empresa que es pública, que eso se nos olvida. Televisa es pública en el sentido de que cotiza en la bolsa, de que tiene que rendirle cuentas a sus accionistas minoritarios y que no le rinde cuentas a sus accionistas minoritarios sobre este gran negocio, esta gran bolsa de recursos que significan los contratos millonarios y muchas veces no públicos, o bueno, no muchas veces, no públicos, simple y sencillamente, que no se conocen, entre los políticos y la televisora. Entonces, este es el debate fundamental, o sea, ese es el objetivo fundamental de ese libro, que se abran los contratos, que se obligue a la empresa televisiva a rendir cuentas porque se trata de dinero público. Claro. Y que se obligue a los gobiernos, empezando por el Enrique Peña Nieto, a que deje de maquillar esos gastos, porque toda la información que ha dado hasta ahora es maquillada, siempre está tasada a la baja. Y bueno, la respuesta de Televisa en ese sentido fue fantástica. Dijo que Enrique Peña Nieto, creo que es el punto 4 o 5, siempre ha tenido una cobertura normal en Televisa, y que bueno... porque dice que es por cuestiones, porque forma parte del área metropolitana. Que porque el Estado de México es el más poblado y por parte del área metropolitana. Ahí mi respuesta fue, bienvenidos. O sea, la Escuela Carlos Septién va a inaugurar un nuevo criterio periodístico, que es el demográfico. O sea, ahora resulta que ellos cubren por criterios demográficos. Entonces tendríamos los noticieros de Televisa llenos de notas de China, de la India, claro. Pero nunca pasa nada. Pero aún así, si su criterio fuera demográfico, ¿por qué nunca pasan una información sobre Ecatepec?
o sobre Ciudad Neza, o sobre Tlalnepantla, o sobre Naucalpan. Y peor aún, si es la ciudad o la entidad más poblada del país, ¿cómo es posible que la única voz y la única imagen que se vea en pantalla es la de un gobernador? Nunca aparece el presidente del tribunal, nunca aparece el líder del Congreso, ni una sola voz opositora hablando del asunto del Estado de México, y peor aún, siempre aparece Enrique Peña Nieto diciendo lo que en el periodismo se conoce como gacetilla, es decir, no da nota, habla de cualquier tontería, al menor pretexto siempre está ahí, hablando o convocando a la nación. No hay sustento periodístico para una presencia tan excesiva. Claro. Los contratos demuestran que esa presencia es el resultado de una negociación. Claro. O sea, él pagó con dinero del erario para que estuviera en pantalla y para que además le convirtieran a Toluca en un set televisivo, ¿no? Ya organizaron eventos como Mujeres con Valor, van a organizar hasta, me imagino que un teletón, van a organizar, me imagino que las festividades del noviazgo de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera durante no sé cuántos días. A lo mejor van a querer hacer una boda como si fuera los príncipes de Asturias. O sea, toda esta cosa tan churrigueresca y tan que envenena el alma y las conciencias mexicanas porque desvía con circo. Y en el fondo parroquial, ¿no? En el fondo es como de rancho, me parece. En el fondo es un atentado a la inteligencia de las audiencias. Claro. Y otra cosa, Ismael, que vale la pena destacar de ese desplegado del que hablas, la mezquindad de Televisa de darle pues a una entrevista de la importancia que le hizo Carmen Aristegui a Genaro Villamil, aprovechar para meterse pues con el problema que todos conocimos de cómo la sacaron de Televisa con la sociedad esta, con la empresa española Prisa, que curiosamente tiene concesiones de radio tan importantes como esa, y querer pues aprovechar el caso de un ejercicio de libertad de expresión y de periodismo de mucho interés público nacional, como fue la entrevista a Genaro Villamil, para saherir a Carmen, lo cual de veras es mezquino, es bajo. Se está vengando, ¿no? Sí. Ahora, aprovecho para decirte que tu programa, etcétera, y bien les contestó con inteligencia Carmen, bueno, pues yo hacía mi trabajo periodístico, que ustedes no hayan vendido sus espacios, pues es otra cosa, pues. Claro. Pero esto habla ya de la posición de reto de un poder fáctico como este, como lo hizo con el Instituto Federal Electoral, que pues no tiene autoridad moral, pero bueno, los conminó primero y les pidió que se sujetaran a la ley y simplemente lo desoyeron y hicieron lo que quisieron, mutilaron los programas de los partidos. En fin, es realmente ya un reto directo a las autoridades formales. Fue un desplegado mafioso, y ahorita lo puedo decir absolutamente y con todas sus letras. ¿Por qué? Porque el mensaje, además, no era solo para Carmen Aristegui y para mí, el mensaje era para los demás. Sí. Ustedes, conductores, hablan o osan darle voz o darle juego o indagar sobre lo que se plantea en este libro, y les podemos sacar un desplegado y les podemos decir cuánto ganan y les podemos decir los tratos que tienen. O sea, claro, era un mensaje de efecto de demostración. Tan lo fue que después de ese desplegado se me cancelaron varias entrevistas. Y después de ese desplegado, varios comentaristas y colegas me hablaron y me dijeron, esto está terrible. Cree Televisa que de esa manera intimida. Cree Televisa que de esa manera demuestra su poder, como también lo hizo con la Suprema Corte cuando estaban discutiendo la ley Televisa. Y me acuerdo perfectamente de que Aguirre Anguiano, un ministro muy conservador, pero que en ese momento tuvo muchos aprestos, le dijo, ustedes no saben de qué estamos hechos. Y lo retó. Ese es el problema con Televisa, que piensa que de esa manera va a intimidar y va a encubrir y va a tapar y va a poder decir que, bueno, que no pasa nada. En este sentido yo creo que también estamos como en la fábula de Christian Andersen, el emperador anda desnudo, claro, aunque todo el mundo le diga que anda vestido, aunque toda su corte le diga que anda vestido.
la impunidad, el exceso de poder, las mentiras, la obvia parcialización está a la vista de todos. Acuérdate lo que le pasó a don Isaac Saba cuando quiso hacer un canal de televisión abierto. Sí. Y lo que le está pasando a Slim, yo creo que Slim, con todo, bueno, finalmente mexicano, con derecho a tener su canal de televisión y su triple play, las concesiones televisivas, bueno, no puede entrar a la televisión directamente porque pues hay un grupo de TV Azteca, el duopolio, que le dice no, aquí nosotros somos aquí el factotum. Y el poder público, el presidente, el secretario de Comunicaciones, bien, gracias, ¿no? Sometidos. Esto es de veras. Y esto que señala Genaro, de veras, las consecuencias contra la libertad de expresión, que le hayan cerrado espacios de comunicación, bueno, pues que el público juzgue si está bien lo dicho por él o no, pero claro, que tiene que hacer una censura de ese tipo, intimidatoria, indirecta, pero eficaz, de cerrar espacios a la voz pública, ¿no? Yo creo que esto tiene mucha trascendencia. Sí. Tú, Genaro, publicaste primero en la número 1703, salió un adelanto de tu libro en este número de Proceso. Después vino la polémica y en la siguiente número de Proceso sacas tú ahí el artículo sobre la estrategia de Televisa que va a promover candidatos a través del Partido Verde Ecologista para tener presencia en el Congreso, ¿no? Cuéntanos un poco de este artículo. Y no solo, hay algo peor que me ha sorprendido que todavía no lo veamos con esta claridad. Televisa y TV Azteca se han quejado muchísimo de que la reforma electoral es un atentado a la libertad de expresión y que les disminuyó su mercado, porque los sacó, todavía ayer Héctor Aguilar Camín lo dijo en el Senado, y de que sacó a la televisión del negocio electoral de una manera abrupta. Son unos mentirosos, para empezar. No han perdido un solo centavo. ¿Por qué no han perdido? Eso es muy bueno. Porque lo que perdieron de la bolsa de los partidos, que eran alrededor de 740 millones que supuestamente el país se ahorró, ya se los pagó el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo? El último día, el 31 de diciembre del 2008, en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal autoriza un incremento de la partida 3700 para gastos de comunicación social y publicidad, que dispara el gasto que tuvo en 2008 de alrededor de 900 millones de pesos a 1.800 millones de pesos. El 70% de ese gasto se ha destinado a la televisión. O sea, el gobierno federal, o sea, nuestros recursos, los recursos, subsidió a las televisoras con los recursos que debieron haberse destinado a obras de generación de empleo, de construcción de hospitales, de educación, de lo que sea. Ese es dramático, sí. Yo, del análisis financiero que hace Genaro Villamil, pues 3-4 mil millones de pesos han ya percibido las dos televisoras, que son más dinero que el que les proporcionaban los partidos, porque hasta eso que los partidos negociaban por lo menos descuentos. Así es. El gobierno de Calderón, simple y llano, les paga lo que le piden para hacerse publicidad. Y esto, de veras, y sobre todo, pues yo que tengo el referente del pasado del PAN, era de lo que el PAN insistía como un atentado, como un acto antidemocrático, que el gobierno se publicitara en forma tan insolente, tan repetitiva y con ánimo, pues, de manipulador, que la democracia corresponde a una información objetiva, nunca pues dirigida, claro, inducida, como se está haciendo hoy. Entonces, esto sí, no solo a los principios y a los orígenes de Acción Nacional traicionan, sino obviamente a la democracia de nuestros tiempos. El único que le ha competido a Enrique Peña Nieto en presencia absoluta y constante en la pantalla ha sido Felipe Calderón en la campaña del 2009. No fue casual, fue el resultado de una compensación, o sea, de un pago. ¿Cuál era el argumento? Es que el IFE se convierte en el administrador único de los tiempos oficiales, que son 48 minutos diarios,
Entonces ya no vamos a tener espacio para poder publicitar pues las obras de desarrollo social, el Vive Mejor, y lo que crearon después de la influenza, que es también un negocio de Televisa, Vive México, porque además fueron creativos de Televisa los que se les pagaron. Es una pista que ando investigando. Y porque, entonces, esa es la justificación, no tenemos el tiempo para poder hacer la promoción del gobierno federal. Mentira, el IFE dijo que no se necesitaban los 48 minutos para estar constantemente en la publicidad electoral, que el Estado podía agarrar parte de esos 48 minutos, aunque el IFE los administrara. Y RTC, o sea, la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, mandó una circular que está publicada en la edición de Proceso a todas las dependencias federales diciéndoles: la única manera en que ustedes pueden publicitarse es que usen los tiempos comerciales, no los tiempos de Estado, que son los 48 minutos. Entonces, de esa manera, los están incitando a comprar tiempo aire con las televisoras, ¿sí? Y no olvidemos que Marta Sagún redujo de 2.5% del tiempo al aire de las televisoras al 12.5 a 12.5 a 1.25. De suyo ya esos 48 minutos están muy mermados. Claro. Porque en realidad Díaz Ordaz, cuando hizo esta ley para compensar los tributos que no pagaban las medios de comunicación, las televisoras, les hizo que se dieran tiempo. Fue con Díaz Ordaz. Fue con Díaz Ordaz. Sí, 69, después de 68. Y Marta Sagún un día con Bernardo Gómez de Televisa se abrazaron y se dieron un beso y se dijeron: de hoy sale el decreto donde hay una reducción de 12.5 a 1.25. Hay una distinción aquí que hay que introducir en los debates, sobre todo cuando los intelectuales orgánicos, ¿verdad?, hablan, ¿verdad?, pomposamente hablando de la libertad de expresión, y que es la distinción entre lo que se llama libertad negativa y libertad positiva. La libertad negativa es la libertad de, y la libertad positiva es la libertad para. ¿Qué quiero decir? La libertad negativa y la libertad de tiene que ver con la ausencia de trabas, de barreras. Entonces, y la libertad para tiene que ver con la posibilidad, con la potencia de la entidad en cuestión de actuar. Por ejemplo, un pájaro en una jaula, si yo le abro si abro la jaula, ahí es libertad de, retiro las trabas. Pero si el pájaro no le funciona una ala, pues esa libertad de no le sirve para nada, porque no puede salir, ¿verdad? Así es. Entonces, siempre aquí el problema no tiene que ver tanto con la libertad de, sino con la potencia que tienen las televisoras para hacer lo que les dé la gana. Así es. Entonces siempre están diciendo: tú estás coartando mi libertad, pero siempre desde el punto de vista de la libertad de, porque, otro ejemplo, cuando, no me acuerdo qué intelectual, siempre son los intelectuales los que quieren meter estos conceptos sutiles, pero no los explican. Decía él sobre la prohibición de invertir en petróleo. Entonces decía, es que en la Constitución yo como individuo no puedo invertir en petróleo. Entonces ahí está diciendo, está coartando mi libertad en sentido de libertad de, pero la respuesta era: compañero, pues aunque estuviera posibilitado en la Constitución, tú tampoco podrías, porque quienes pueden, o sea, los que tienen libertad positiva, son los grandes monopolios y los grandes... ¿Dónde ubicamos, Ismael, lo que hicieron estas dos televisoras con la espléndida entrevista de Aristegui a Miguel de la Madrid? Que era, bueno, pues una información de primer interés nacional. De interés periodístico. Periodístico y de conciencia y de conocimiento histórico. Así es. Y que silenciado. Dicen, no pasa y no pasa. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Claro. ¿Cómo pueden hablar de libertad de expresión, para empezar, si todo el mundo sabemos en el país que para poder, si tú quieres decir algo en pantalla, tienes que pagar 350,000 pesos por lo menos? ¿Cuánto? 350,000 pesos por 30 segundos. Ellos ya tasaron, ya mercantilizaron la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión no es un mercado, no es un asunto de mercado.
ese es el problema que ellos han querido introducir en este debate, en donde ellos se dijeron víctimas de la libertad, de que su libertad de expresión se coartaba con esa reforma electoral. Tiene que ver con el poder de expresión, que es el de ellos. Así es, y tiene que ver con su libertad de mercadeo, pero además tampoco es un mercadeo en condiciones de igualdad, porque no puede haber libertad de mercado en un esquema monopólico. Claro. Lo que tenemos es un esquema absolutamente monopólico. Si uno tuviera 5 o 6 opciones de cadenas nacionales de televisión, si uno tuviera un canal público como este, saliendo en televisión abierta, y que pudiera llegar a todos los hogares de una manera libre, como ya se puede hacer, porque tecnológicamente ya se puede, el problema es que Televisa no quiere, y el problema es que Televisa desafía de una manera brutal a todo el que quiera quitarle un pedacito de ese enorme pastel que tiene, que es el monopolio televisivo. Comparativamente, ¿cómo estamos con otros países? Tú que eres estudioso. No hay el único otro fenómeno en otro país de una televisora que controle 4 cadenas nacionales. Sí. O sea, nos olvidamos a veces que Televisa no es una cadena, son 4 cadenas. 3 nacionales, una metropolitana. Es la única empresa que tiene el 70% de las concesiones de televisión. Es la única empresa en el mundo que tiene el 100% de la televisión satelital a través de Sky. Es la única empresa en el mundo que tiene el 65% ya de la televisión por cable, y que me van a decir que miento, pero no es cierto. Ellos han ido comprando empresas de televisión por cable y ya tienen el control del 65% del mercado de la televisión por cable. Pero además es una empresa que tiene ya intereses en el juego, que es una empresa que ya tiene intereses en las apuestas, que tiene intereses en la lotería, por eso le están dando ese espacio a Elvester Gordillo, porque ellos están con un negocio ya de gánatelo o algo así. En el deporte. Que además tiene 4 equipos de fútbol, en fin, es una red de intereses. Eso no pasa ni en Italia con Berlusconi. Ni con Berlusconi. No, ni en Italia. Berlusconi es el dueño, es un telepresidente, pero él es el dueño de la empresa. Sí. Y hay otras empresas de igual dimensión a Mediaset, que es la empresa de Berlusconi. Pero ni en Italia sucede eso, menos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 5 cadenas. Claro, la Fox es muy conservadora, Sí. CBS puede ser de una tendencia, ABC de otra, NBC de otra, pero entre ellas se compite. Claro. El pequeño espacio se lo dejan a TV Azteca, o sea, el 28%. El restante de para simular una competencia. Y para simular una competencia. Y resultó que la competencia en sus prácticas es mucho peor que Televisa. Ya vimos cómo se las gasta TV Azteca, ¿no? Entonces, ese fenómeno no lo hay en otra parte del mundo. No lo hay en Brasil, que también tiene una empresa televisiva muy fuerte, que es Globo. Globo. No la hay ni en Venezuela, donde se quejan tanto de Hugo Chávez. Hay 3 cadenas privadas, hay una pública. No la hay, creo que ni siquiera en Irán, donde están los ayatolas. O sea, por ejemplo, aquí está proscrito absolutamente el derecho de réplica. Que consagrado desde nuestra ley de libertad de prensa de Carranza, por cierto, que se tendría que trasladar a los medios electrónicos, donde, bueno, tú eres mencionado o sujeto a una crítica, pues tienes derecho a hacer, a su vez, contestar. El libro de Carlos Ahumada, el título es Derecho de réplica. Evidente, elocuente por sí mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que está ahora demandando Andrés Manuel López Obrador? Pues sí, me hacen pedazos en la televisión. Déjenme decir pues mi verdad y que la gente juzgue, discierna quién tiene la razón. Pero aquí esto ya está proscrito, esto es totalitario. No hay derecho más que el dogma. Que pagar. El dogma que los ahora ¿cómo se llaman esos la locutocracia? Los locutores o conductores son los que sí. Entonces ya estos son los que dicen la verdad última y el pueblo a callar y obedecer. Y es significativo lo que dice Genaro de que el desplegado debe de ser consignado como la señal de que aquel que quiera, digamos, emitir un juicio crítico va a ser avasallado, ¿no? Es que es de locos. Televisa tiene estaciones de radio, Televisa tiene 4 cadenas nacionales, pero sin embargo paga desplegados en medios impresos para desmentirme a mí y a Carmen Aristegui. ¿Por qué no usó sus espacios en la radio?
¿por qué no usó su espacio en la televisión? ¿Será porque también tenía que dar réplica? ¿O uno le pudo haber demandado réplica? ¿O será porque también era una manera de decirle a los medios impresos, no te vuelvo a pagar desplegados si tú me atacas? Es una estrategia muy perversa porque ellos están bajo esta idea de que todo lo pueden comprar con dinero, o de que todo es dinero, ¿no? Tan lo dice que hay una parte muy reveladora en el desplegado en donde dicen, Carmen Aristegui entrevista a Genaro Villamil en pago a todo claro, lo que... eso es de una vulgaridad, sí. En pago a todo lo que Villamil escribió cuando Carmen Aristegui fue perseguida. La censuraron en W Radio. Mi respuesta ahí fue muy clara. Dije, es que aquí está el subconsciente manifiesto del redactor de este desplegado. Cuando dice en pago, piensa que todo es en pago. O sea, piensa que todo tiene que ver con una transacción comercial. Claro. Piensa que esto es un asunto de yo te doy una entrevista o yo te doy un espacio, o no porque es mi obligación profesional, no porque soy el conductor o el titular o el periodista de un espacio público. Los medios son espacios públicos o de debate público. Claro. No, ellos ya lo han mercantilizado. Claro, claro. Y de esa manera dije, pues aquí está muy claro, ¿no? Por eso ellos creen que todo esto tiene que ver con transacción comercial. Climatístico, sí, esa es la obsesión del dinero, el lucro, el poder asociado, el poder político asociado con el poder económico y el dominio sobre la nación. Esa es la línea de derecha más recalcitrante, más conservadora. Y bueno, pues en eso está el país presa de esa tendencia. Y ahora pues tenemos que organizarnos ciudadanamente. De otra suerte, de veras nos arrasan como lo están haciendo con la libertad de prensa. Y después de la libertad de prensa, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la prensa de la frontera? Pues ya no habla de los políticos involucrados con el narcotráfico, ni de los narcotraficantes. ¿Por qué? Pues porque al otro día asaltan las oficinas, o asaltan al reportero, o asaltan... Bueno, eso nos está pasando ahorita con la prensa libre política. ¿Qué va a pasar después de que cierren los canales para que Genaro Villamil plantee su tesis sobre los poderes fácticos? Pues que nadie va a querer hablar de esto. Entonces, de veras, la democracia está peligrando, está ya pues muy diezmada, pero está todavía peligrando en lo poco que subsiste con este tipo de acciones de los poderes fácticos. Escenario entonces a futuro pues es bastante desolador, ¿no? Con todo lo desolador, yo insisto, de hecho lo dice en el espléndida presentación de don Julio. De don Julio, dice, y además esto me recuerda que hemos estado aquí organizando programas en Plaza de Armas sobre grandes políticos, desde Cabrera, José Revueltas, Vasconcelos, y entonces Julio Scherer dice, no se abre ninguna forma del optimismo este libro de Genaro Villamil. Los hombres y mujeres que disponen de los bienes de todos no existen como políticos apasionados por el bien público y el noble avance de la nación. Su vida es la del poder y la riqueza, armas de la manipulación. En frases janquistas de Carlos Hank, que se volvieron apotegmas, un político pobre es un pobre político. Se resume la sabiduría necesaria para hacerse de un espacio en la vasta cumbre de la nación. Es que ahí, don Julio, esa capacidad de síntesis que tiene es impresionante. Sí. Y evidentemente no se abre al optimismo
el libro, pero todavía yo creo en el poder de la indignación. Si no nos indignamos ante lo que estamos viviendo, nos va a ir peor. Y yo insisto, quienes nos indignemos nos vamos a dar cuenta de que el rey anda desnudo, de que con toda esa estrategia perversa, Televisa tiene puntos muy flacos, y este proyecto de Peña Nieto y de Salinas de Gortari es un proyecto que va en contra de lo que desde el 88, incluso desde antes, desde el 68 se está construyendo en este país, que es una sociedad civil madura, una sociedad civil debatiente, que pueda realmente respetar la pluralidad y la diversidad. Todo esto, además, en medio de una crisis económica, que eso no lo podemos olvidar, este dispendio que están haciendo, este robo a la nación, porque es un robo, o sea, son recursos públicos, claro. Lo están haciendo en la etapa en que la economía va a caer 9%, en donde no hay empleo, y de veras, si la gente no se indigna, aunque el panorama sea demasiado pesimista, no va a ser capaz de reclamar y de demandar ante el Congreso, ante los diputados, que le pongan un freno a esto. El Congreso de la Nación tiene todas las facultades, y si me equivoco, no me lo puede decir, para reclamarle a los estados y al gobierno federal que abran los contratos. Está ahí la Auditoría Superior. Que abran esos contratos y además, ¿por qué? Porque ahí sí no sé muy bien explicarme en términos jurídicos, pero el delito se está exhibiendo todos los días en pantalla. O sea, ¿cómo explica uno este constante... desfalco a la nación impune? Porque pues es finalmente esto. Pero fíjate, ahora algo más concreto y inmediato, lo que está pasando con los contratos de servicios subrogados. Que 25 días y no podemos saber quiénes son los beneficiarios de esos contratos. Hoy se habla ya también de los Briviesca en este cuento y de las guarderías. De las guarderías, perdón, sí, de la subrogación de las guarderías de niños. Entonces, no lo tenemos. ¿Dónde está el Congreso? Ahorita todos los diputados están en las elecciones y los senadores y realmente la representación nacional, que es por definición lo que tiene como encomienda principal un Congreso, el contrapeso del Ejecutivo, el derecho de la población a informarse de las cosas públicas, como el destino de los recursos públicos, como los contratos estos subrogados de las guarderías, eso está bien, gracias, no pasa nada, sigan adelante. Pero sí, yo también convengo, el derecho a la indignación y a la reclamación y a la demanda de información no debemos en ningún momento replegarnos. Sí. ¿Cómo es? Sí, y este asunto del Estado de México, también espero que después de las elecciones del 2009, la configuración de ese Congreso, con todo el intento del Grupo Atlacomulco de tener carro completo, porque también aquí ha habido una operación para poder cooptar a todos los partidos opositores y que no haya un Congreso que le reclame a Enrique Peña Nieto nada de sus cuentas públicas. Y espero que por lo menos los diputados que lleguen con todo y que sean tengan copete engominado en la frente, la población del Estado de México demande eso, porque sí es muy grave, si la operación acaba en que va a haber un Congreso absolutamente sometido, entonces, pues pobre Estado de México, de veras. Se supone que, a propósito del manejo de los recursos públicos, se supone que el Seguro Social subrogó estos guarderías a particulares para ahorrar, engañar a sus trabajadores que tienen muchas prestaciones y darle pues a otros la encomienda delicadísima de cuidar a los niños de los trabajadores. Bueno, con esos 3.000, 4.000 millones de pesos que le ha dado el poder público a Peña Nieto a las televisoras, bueno, pues con eso no habría necesidad de haberlos subrogado. Los atendería directamente el Seguro Social con el cuidado y con la responsabilidad que una encomienda de ese tamaño tiene, ¿no? Y no hubiera ocurrido lo trágico, vergonzoso que ocurrió en
en Hermosillo, lo doloroso. Así es. Claro. Yo creo que esta es la finalidad, el destino de los recursos públicos, es lo que más grave consecuencia tiene en el bienestar, en la seguridad de los habitantes de la nación. Ustedes que han recorrido la República, ¿cómo ven la politización, esto de lo que tú hablas, de la sociedad cada vez más informada y más politizada, que en la Ciudad de México es notable, ¿no? Sí. Pero ¿cómo está en el resto de la República? ¿Qué pulso podrían tener? Mira, yo sé por en el lo Estado de pronto, México, por ejemplo, que... En el Estado de México, después de lo de San Salvador Atenco, de la represión Sí. brutal al movimiento, sí se dio un efecto de demostración de intimidación. O sea, ya los movimientos sociales en el Estado de México no tan fácilmente vuelven a salir a la calle, como lo sucedió en Oaxaca Con la APO. después de la represión del APO. Pero sí hay sectores de la clase media, de sectores incluso del sector trabajador o de los trabajadores, que ya no se la tragan tan fácilmente, con todo y el control tan tenaz que tiene el gobierno del Estado de México de la prensa local. A final de cuentas, el Estado de México está pegado al Distrito Federal. Sí. Y la información que circula en el Distrito Federal les llega. Uh-huh. Y ya vivimos en el mundo de la aldea global. Ellos podrán destinarle millones de recursos a controlar la televisión local o a la prensa, pero Por internet, a través de medios disidentes o de medios pequeños, se genera una opinión pública. Ahora, sé que en Hermosillo, por ejemplo, la furia de la ciudadanía es tal contra el gobierno federal y contra el gobierno de Bush. Ahí sí no hay quien proteja a ninguno de los dos, ¿eh? La última movilización fue de casi 100,000 personas en Hermosillo. Sí, yo acabo de tener la experiencia en Nuevo León, donde este fenómeno es muy interesante. Yo creo que Peña Nieto es de alguna manera la escuela Fox del neopanismo, es decir, Fox entró por un habilidoso sistema mercadotécnico. Así es. Que fue engañando a la gente al extremo de decir que el voto útil era por Fox, ¿no? Así es, así es. Y la gente se lo creía y se alucinaba con que pues iba a haber el cambio. Y bueno, hoy el desengaño es terrible. Bueno, pues en Nuevo León está pasando lo mismo, el maridaje PRI-PAN. sí. Los canales Clarion y los Clarion Reyes, uno fue gobernador por el PAN y otro primos hermanos y otro gobernador por el PRI. Hoy se están disputando la gobernatura y los cargos más importantes del Estado, pero finalmente es la misma mafia que después primero se desagrega para competir y luego se agrega para los negocios. Así es. Y se van confundiendo y finalmente someten a la nación y ellos se quedan con el control y el manejo de los recursos públicos, que es escuela Fox, ahora repetida en Peña Nieto, y quién sabe cuántos otros la replicarán porque les ha dado resultados. Así es. Ese es el pronóstico tan negro que nos espera si no hacemos contrapeso a esto, si no la nación somos los que reclamamos dónde estamos en realidad respecto del ejercicio de nombrar a nuestras autoridades. Vivimos una transición mediatizada y eso fue lo que Vicente Fox le vendió a los mexicanos. La idea de que con la simple alternancia, con la simple llegada de ese individuo que andaba con botas y que decía que en 15 minutos podía resolver el problema más complejo y de que hablaba en monosílabos, el hoy, o ya, que con eso se resolvían los problemas de la nación. Eso fue una operación mediática, o sea, mediatizaron, es decir, trasladaron a un spot la demanda de toda una nación de transformar el país. ¿Cuál fue el resultado? Desastroso. Por supuesto que ha sido desastroso, porque Fox no solamente engañó a sus propios seguidores, no solamente traicionó al PAN, sino que traicionó a un país que estaba demandando una transición. Un cambio, digamos. Y la conformación de un nuevo régimen. Entonces, como no se consolida un nuevo régimen, los espacios vacíos que se quedaron del autoritarismo, del viejo modelo, los están ocupando los poderes fácticos. Los está ocupando Televisa, con una habilidad impresionante.
Sí, la paradoja es que supuestamente con un sistema ya democrático, la oligarquía se hace más poderosa. Los monopolios se hacen más poderosos. Absolutamente. Con el poder de dinero y de lo que hoy controla y que son los medios de comunicación electrónicos. Ese es el triste desenlace de esto. Y qué bueno pues que Genaro tiene la gallardía y la capacidad de denunciar esto. Pero si esto no nos abre los ojos, si no lo vemos con toda objetividad y nos provoca una conducta de respuesta a este abuso, bueno, pues el país va a desencadenar peores momentos que los actuales, sí, donde de veras sale uno a la calle y ve uno el problema ya de la miseria creciente, y en los estados es todavía peor. Es peor, sí. Porque, bueno, ayer vimos, 5 estados de nuestra república dependen de la industria automotriz, su Producto Interno Bruto descenderá por la caída de las... Claro. Bueno, ya se nos cayeron los ingresos por el petróleo, a la mitad del mismo periodo del año pasado, las remesas de nuestros hermanos que van a trabajar en los Estados Unidos que nos mandaban. Luego entonces, sí, el desencadenamiento de esto es trágico, y quienes se van a quedar con el poder todavía más determinante, porque entre más pobreza haya entre el pueblo, más fácil es dominar a un pueblo desde el poder del dinero y de la televisión. Claro. Así es. Un comentario final. Mira, espero que Capital 21 salga en televisión abierta pronto, que es necesario. Por eso también esta presencia aquí, por la amabilidad y la hospitalidad contigo, por comentar este libro, pero sobre todo por esto. Porque sí son necesarias nuevas opciones, porque sí son urgentes otros modelos de televisión, otros modelos de contenido, claro, porque también con eso se hace democracia. No solamente se hace televisión, se hace democracia. O sea, ese es lo que necesitamos. Porque si no vamos a estar secuestrados por una pantalla que nos hace creer, incluso ya nos anuló el voto por anticipado, ya nos está vendiendo la imagen de un gobernante como si fuera ya el presidente de facto del 2012, que es el caso de Peña Nieto. Entonces, es necesario ese tipo de nuevos modelos y de nuevas opciones de televisión. Muy bien, bueno, pues Genaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Jesús, muchas gracias otra vez. Gracias, Ismael, a ustedes y a nuestro canal para que efectivamente alcance ya la categoría que el pueblo le está exigiendo, que sea un canal abierto a favor de todos los mexicanos. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí está el libro de Genaro Villamil, Si yo fuera presidente. Pues no dejen de revisarlo y de leer sus artículos en Proceso. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.